Perfecto. Entonces ya está grabando y pues vamos a continuar con el avance, ¿no? Que habíamos quedado en lo que es el teorema de Jagger. Este teorema es bastante importante, fundamental para poder realizar los ejercicios, sobre todo los de exámenes. El anterior y en mi semestre ha entrado este teorema de Jagger, por eso hay que conocerlo. Van a ver que no es nada del otro mundo, es lo que ya les había dicho anteriormente, nada más. Y pues empezamos, ¿no? A ver, dice que el teorema de Jagger dice que para el flujo en canales abiertos, el que estamos estudiando ahora, la altura crítica se dará como condición de borde en la primera sección del canal para un flujo supercrítico, ¿no? Entonces, esta parte es súper importante. La altura crítica como condición de borde. Esto sí me olvidé anotar acá. Voy a mejorar mis apuntitos. La altura crítica como condición de borde. ¿No? Se va a dar esta condición de borde que va a ser nuestra altura crítica en la primera sección del canal, para un flujo supercrítico, ¿sí? Supercrítico con primera sección del canal. Súper importante. Ahora vamos a ver otro colorcito y dice en la última sección del canal, güey. En la última sección del canal para un flujo subcrítico. ¿Sí? Subcrítico con última sección del canal. Este teorema se va a cumplir cuando tenemos un flujo en condiciones naturales. Eso quiere decir que no hay una condición de borde impuesta, ya sea una compuerta o un reservorio gas abajo, o un vertedero, etcétera, etcétera, ¿no? En ese tipo de condición, o sea, en condiciones naturales que no tenemos nada impuesto, vamos a aplicar este teorema de Jagger, ¿no? En caso de que haya una condición de borde impuesta, pues hacemos lo que ya hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué quiere decir esto de esta parte? Vamos a verla gráficamente. Vamos a tener un ejemplo acá, que es una pendiente fuerte, y se está dando aquí una S2, como vemos, una S2. Y esta S2 es un perfil súper crítico, porque está por debajo de la altura crítica, ¿verdad? Y no tenemos ninguna condición de borde impuesta. Es un canal que está fluyendo naturalmente. Por lo tanto, como es un canal que no tenemos una condición de borde, vamos a aplicar este teorema que dice que para un flujo, un perfil supercrítico, como es este S2, vamos a tomar como condición de borde la altura crítica en la primera sección del canal. Esta es nuestra primera sección del canal. ¿No ve? Así, al empezar, sí, al S0. Bueno, está un poquito más acá, pero esto es S0, ¿ya? Aquí S y H, ¿no? Esito. Aquí mi pito, pero ahí va. Entonces, en S0, donde empieza nuestro canal, esa es la primera sección. De ahí vamos a partir de la altura crítica como condición de borde. Y en este caso tendemos a llegar a la altura normal de forma asintótica. Ahora, ¿qué pasa para un flujo subcrítico? En este caso tenemos una pendiente suave y pues el dibujito también está un poco mal, pero bueno. Acá tenemos este canalito y se está formando, sin condición de borde impuesta ni nada, se está formando esta M2, ¿no? Es un perfil subcrítico, la tenemos encima de la altura crítica. Por lo tanto, como es un flujo subcrítico, es un perfil subcrítico, nos dice el teorema que tomemos la última sección del canal, donde termina el canal, o sea que todo esto no existe ya, todo esto no hay. Este es nuestro último punto del canal, donde termina esta pendiente, ahí es el último punto. Por lo tanto, en esta última seccioncita de este tramo, que vamos a ver más adelante que puede haber varios tramos con diferentes pendientes, en esta última sección vamos a tomar como condición de borde
la altura crítica y tendemos a llegar hacia arriba a lo que es la altura normal, ¿no? Es simplemente eso, el teorema de Jagger. Para los supercríticos, primera sección, altura crítica, condición de borde. Para los subcríticos, última sección, condición de borde para los subcríticos, ¿no? Entonces, para Gerson que acaba de llegar, lo voy a repetir rápidamente. Ahorita estamos analizando lo que es el teorema de Jagger, que es fundamental para que nosotros podamos realizar los ejercicios. Un resumen rapidín. Este teorema de Jagger, vamos a verlo directamente gráficamente, nos dice que para un flujo supercrítico, como es esta S2 que se está formando acá, supercrítico porque está debajo de la altura crítica, tenemos que tomar la primera sección del canal, donde empieza, y tomar la altura crítica como condición de borde, siempre y cuando no tengamos una condición de borde impuesta, como ser una compuerta, algún reservorio, aunque el reservorio es natural también, pero depende en donde esté, ¿no? Ya vamos a ver eso más adelante. Aguas abajo puede haber un vertedero, otro reservorio, etcétera, etcétera. Si no nos dan una condición de borde, según el teorema de Jagger, tomamos la altura crítica en la primera sección del canal para un perfil supercrítico y para un perfil subcrítico en la última sección del canal, ¿no? Partimos de la crítica y tendemos a llegar a la altura normal de forma asintótica en ambos casos, ¿no? Entonces, eso nada más es el teorema de Jagger. Vamos a ver más ejemplitos acá. Podemos acá observar en condiciones naturales porque este reservorio lo tenemos por encima de la altura crítica. Y como habíamos visto el día de ayer, cuando nuestra condición de borde en una pendiente S, como la vemos acá, como cuando este reservorio, por ejemplo, está por encima de la altura crítica. Y como está por encima de la altura crítica, no podemos hacer esto tan y venir así. Y de aquí empezar el cálculo. No podemos, porque aquí se está formando una S1. Y la S1 es un perfil subcrítico. Y estos perfiles se controlan con condición de borde aguas abajo. Su condición de borde es aguas abajo, no aguas arriba. Así que este perfilito S1 no se calcula, no debe estar ahí. ¿Sí? No tenemos que tomarlo en cuenta. En este caso, como este reservorio no está funcionando para nosotros como condición de borde, está en el S1, la zona 1, tomamos la teorema de Jagger, ¿no? Que nos dice que en la primera seccioncita del canal, justamente acá, tomemos como condición de borde la altura crítica. Y de acá tendemos a llegar a la altura normal, como vemos acá. Se forma ese S2. Esta S2, recuerden que es un perfil supercrítico, por lo tanto, en la primera sección del canal lo tomamos. Entonces, de aquí, de la altura crítica, un poquito más abajo de la altura crítica en este caso, es que vamos a empezar los cálculos. Este va a ser nuestro primer puntito de cálculo. Y de acá bajamos. Tendemos a llegar a la altura normal, ¿no? No desde el reservorio, ojo ahí, sino desde la altura crítica, tomando en cuenta el teorema de Jagger. Ahora, esta compuerta es una condición de borde impuesta. Y esta compuerta sí que está funcionando como condición de borde, ya que estamos en una zona 2, la zona donde los perfiles se forman son supercríticos. Para un perfil supercrítico, su condición de borde es aguas arriba, ¿no? Aquí, justo aguas arriba. Entonces, como esta compuerta está aguas arriba, para una S2 que es supercrítica, funciona completamente como condición de borde. En este caso, sí empezamos el cálculo desde la altura de la compuerta hasta la altura normal, ¿no? Ahora, en caso de que, digamos, se nos dé un reservorio, como habíamos visto el día de ayer, vamos a repasar un poco eso para que no se nos olvide. En estos casos, ahorita estamos analizando una S, digamos que tenemos un reservorio, que esto casi no se da, la verdad, pero en caso, digamos, hipotético, que tengamos un reservorio a esta altura, ¿no? Digamos, que dudo, imposible que se dé, pero quién sabe, ¿no? Sí podemos partir de acá, ¿no? Porque está dentro de la zona
supercrítica. Y para los perfiles supercríticos, su condición de borde es aguas arriba. No se da, pero pues, sepa, ¿no? Por sí. Y acá, ahora para las de abajo, ¿no? Para las, esto es lo mismo, para las M's, para las pendientes bajitas, el teorema de Jagger acá nos dice justamente lo que hacíamos el día de ayer. ¿Dónde está? Acá está. No, en este caso es un flujo libre, es condiciones naturales. Aquí tenemos una caída hidráulica. Es condición natural, por lo tanto aplicamos el teorema de Jagger. Y el teorema de Jagger nos dice que para un flujo subcrítico, un perfil subcrítico como es esta M2 que se va a formar, tenemos que partir de la altura crítica en la última sección del canal, ¿no? Esta va a ser nuestra condición de borde. La altura crítica un poquitito más arriba para evitarnos que nuestro método de cálculo se vaya al diablo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero partimos de la altura crítica y tendemos a llegar a la altura normal de forma asintótica. Pero en la última sección del canal, ya que es un flujo subcrítico que está por encima de la altura crítica. Entonces, simplemente es eso el teorema de Jagger, ¿no? Nada más que eso. Y, disculpen, vamos a cerrar esto. ¿Han visto mi WhatsApp? Otra vez. Listo. Entonces, acá, por ejemplo, este es un ejemplito que siempre da el doctor, que creo que también está en sus anotaciones de su libro. Tiene por ahí sus anotaciones. Como les digo, este libro es genial porque tiene las anotaciones del doctor. Vamos a buscar por acá está. No está resaltado y todo genial, ¿no? Acá está, con sus dibujitos. Véanlo, analicen bien esto. Esta sección, por ejemplo, está bien interesante. Que esto te da creo que es lo mismo, te da en su práctica. El ejercicio 4 de su práctica, que creo que sí es lo mismo, al parecer sí, lleva mucho el tema de Jagger, ¿no? Pero bueno, entonces, viendo esta, por ejemplo, que es un poco más sencilla de entender, vamos a ir, acabamos de ver con un solo tramito, ahorita estamos viendo con dos, vamos a ir aumentando, etcétera. En este caso, en este ejemplito chiquito, tenemos dos pendientes diferentes, una pendiente S y una pendiente M, ¿no? Entonces, para una pendiente S, tenemos que tomar en cuenta que su principal característica es que la altura crítica está por encima de la altura normal, ¿no? Siempre que la altura crítica sea mayor que su normal, va a ser una pendiente tipo S. Eso tienen que acordarse súper bien. Ahora acá hay un cambio de pendiente, en el mismo canal hay un cambio de pendiente, por eso se divide en tramos. Este va a ser el tramo 1 y este va a ser nuestro tramo 2. Siempre que haya cambio de pendiente o incluso cambio de sección, se divide en tramos. En este otro tramito tenemos una pendiente tipo M, cuya principal característica es que la altura normal es mayor a la altura crítica, ¿no? En este caso, si les da esto, la altura normal más grande que la crítica, de plano es una pendiente tipo M. Entonces ya tenemos este canal con dos tramos. No nos dan una condición de borde en ninguno de los dos tramos, por lo tanto, pues vamos a aplicar el teorema de Jagger, ¿no? Nuevamente mi grafiquito está un poco mal, porque tienen que empezar acá el conteo, ¿no? El canalito. En la primera sección del canal, aplicando el teorema de Jagger, primera sección del canal, tomamos nuestra condición de borde, ya que no tenemos es un flujo natural, no tenemos una condición de borde impuesta, ¿no? Entonces partimos de acá, en la primera sección del canal, con la condición de borde
que es la altura crítica, aplicando teorema de Jagger. Recalco. Partimos de acá y tendemos a llegar de forma asintótica a la altura normal, ¿no? Esta flechita les dice el doctor que lo pongan para que ustedes indiquen el sentido del flujo, ¿no? El agua está fluyendo de esta forma. Y bueno, ya tenemos este perfil para este tramo de acá. Esta alturita, vamos a llegar con una cierta alturita acá. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Llegamos con una cierta altura acá, a este otro tramo. Para iniciar el cálculo de este otro perfil, nuestra condición de borde va a ser esta altura con la que llegamos a esta parte de nuestro tramo, a la última sección del tramo, ¿sí? Entonces, ese puntito se va a convertir en nuestra condición de borde para la M3. Entonces, partimos de esta altura y tendemos a llegar de forma perpendicular a lo que viene siendo la altura crítica, ¿no? Sabemos que a la altura crítica se tiende a llegar de forma perpendicular y a la altura normal de forma asintótica. Eso no se olviden. Ya les expliqué en la anterior clase el por qué de forma perpendicular, ¿no? Para que ustedes se acuerden y no se confundan. Y tenemos esos dos tramos, ¿no? Esos dos perfilitos. Este ejemplo no está tan del todo terminado, ¿no? Acá falta hacer, que ahorita mismo vamos a hacer. Este es un ejemplito que da el doctor rapidito en clases, antes de empezar a analizar los cálculos y todo. Y bueno, entonces tenemos estos dos perfiles, tanto S2 y M3. En este canal también se van a formar lo siguiente. No tenemos, como habíamos visto, una condición de borde impuesta aguas arriba, y tampoco tenemos una condición impuesta aguas abajo. Por lo tanto, nosotros asumimos que se trata de una caída hidráulica. Y como no tenemos ninguna condición de borde, es un flujo natural, está fluyendo naturalmente este canalito, vamos a aplicar el teorema de Jagger, ¿no? Entonces, agarramos en la última sección de nuestro canal, cómo se va a formar aquí una M2, y esta M2 es un perfil subcrítico, última sección del canal, partimos de la altura crítica y tendemos a llegar a lo que viene a ser la altura normal de forma asintótica, ¿no? Y aquí se forma una M2 y va a fluir en este sentido, ¿ya? En este otro. Ah, no, mentira. No es el sentido de flujo, me estoy confundiendo. No es sentido de flujo, sino sentido de cálculo. ¿Sí? Estamos empezando de acá y vamos a ir calculando cada puntito de esta forma, ¿no? Vamos a ir así. El sentido de cálculo, miren qué craso error. Lo propio empezamos de este puntito y empezamos a calcular de aquí hacia allá. Sentido de cálculo. Las flechas indican sentido de cálculo. Lo propio acá este M2, está un poco claro esto, vamos a oscurecerlo un poquitín. Esta M2 que vemos acá, partimos de esta condición de borde según teorema de Jagger y tendemos a llegar a la altura normal y calculamos en este sentido. Empezamos de acá y hallamos este puntito, este otro puntito, etc. Pero en este sentido, ¿no? En este otro caso era en este sentido. Primero este puntito, luego este otro puntito, este puntito, y así sucesivamente. Ahora, tenemos ya esta otra de acá, y acá llegamos con una alturita a este cambio, a esta frontera, llegamos con esta alturita. Y como acá, naturalmente se estaría formando una S1, esta S1 es un perfil subcrítico, cuya condición de borde es aguas abajo. Por lo tanto, este puntito nos condiciona, va a ser una condición de borde para empezar el cálculo de esta S1 que se va a formar. Esta de acá. Acá se forma esta S1 partiendo de la altura con la que hemos llegado acá. ¿Sí? Y de acá hasta la altura crítica de forma perpendicular, ¿no? Y su sentido de cálculo, no se olviden anotar eso, que también es importante para el examen. S1 y su sentido de cálculo viene así. Empezamos con este puntito y hallamos este de acá, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, eso con el teorema de Jagger. Lo primerísimo que ustedes tienen que hacer antes de empezar a calcular cualquier cosa es, hallar alturas críticas y normal para saber qué tipo de pendientes están tratando, ¿no? Y hacer su grafiquito, ¿no? Tienen altura crítica, altura normal, calculado, es lo primero que tienen que hacer. Hacen su grafiquito, ubican las alturas y lo segundo que tienen que hacer es graficar los posibles perfiles de flujo que se van a dar. Todos los posibles perfiles de flujo. En este caso, hemos graficado la S2 y la M2. Yo grafiqué en mi cuaderno esas dos, pero me faltaba esta M2 y esta S1 que se da bajo el teorema de Jagger. Lo segundo que tienen que hacer, súper importante, es eso en el examen. Si no está su gráfica, no sirve absolutamente de nada ningún cálculo. Sí o sí tiene que estar la gráfica. Sí, aparte, les va a dar una mejor idea de lo que están haciendo, no es calcular a lo loco, ¿no? Tienen que tener la idea clarísima de lo que están haciendo. Y las secuentes también, ¿no? O sea, todos los perfiles de flujo, este es el flujo, el agüita que va fluyendo, pero también tenemos que graficar las líneas secuentes, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Eso vamos a ir viendo más adelante. Por ahora nos estamos concentrando ahorita en lo que es el flujo nada más. Las líneas secuentes también tienen que estar en su examen. Ahora vamos viendo más abajo más ejemplitos, bla, bla, bla. Estos sí, los ejemplos que tenemos. Y acá. Y bueno, esto ya viene siendo en 3 tramos. Creo que ya hablamos de las alturas secuentes acá. Las alturas secuentes. Bueno, porque aquí ya está graficado nuestras alturas secuentes, pero bueno, acá está el resalto hidráulico. Ahorita venimos con este ejemplo, porque necesito explicarles las alturas secuentes, ¿no? El resalto hidráulico. Habíamos hecho ya un ejercicio de resalto hidráulico para el primer parcial, pero acá se trata del resalto hidráulico de una manera parecida, pero diferente, ¿no? Acá sí tomamos en cuenta la variación de energía que existe. O sea, esto sí se da en la realidad. Lo que hacemos acá sí se da en nuestra realidad. Ahora, ustedes saben que para cuando se dé un resalto hidráulico, tengo por acá donde estaba, creo que está. El resalto hidráulico, como habíamos visto en el primer parcial, es cuando las fuerzas específicas se igualan, ¿verdad? Allá donde las fuerzas específicas se igualan, es donde se va a dar nuestro resalto hidráulico. Creo que acá tenía un resumen bien bonito. Acá está, ¿no? Es lo que les decía en el primer parcial, que lo van a entender, les decía, no que lo van a entender recién ahora. En el primer parcial, hemos calculado primero su supercrítica, ¿no? Que esto ahora lo deben estar viendo mucho más claramente. Calculamos la supercrítica y la subcrítica. Eso es lo que calculamos primero en nuestra tablita. Y calculamos las fuerzas específicas de ambos. Y allá donde se intersectan es donde se va a dar nuestro resalto hidráulico, ¿no? En esta tablita, que bueno, no lo tengo acá, pero sí está acá. Vamos a ver. Acá está, en esta tablita, ¿no? Mira el nivel aguas arriba, este es el perfil supercrítico, y el nivel aguas abajo, este es el perfil subcrítico, ¿no? Y acá las fuerzas donde se igualen es que se va a dar el resalto hidráulico. En este segundo parcial se trata de forma muy parecida, o sea, bajo este mismo concepto. Sin embargo, un gachito. Increíble que mi compu se trabe con el OneNote. Se traba con el Éxito. Voy a tener que hacerle una limpieza. Creo que voy a tener que cerrar y volver a abrir un cachito. Bueno, pero ¿para qué? Ya les mostré lo que quería. Hemos perdido tiempo. Pero bueno, ¿en qué iba? Ah, sí, en esta parte, bajo ese mismo concepto,
para allá lo que viene siendo el resalto hidráulico que se da, tenemos que tomar lo siguiente, ¿no? Acá me puse esta nota que es súper importante tenerlo siempre, siempre, siempre en cuenta. Dice que siempre se calcula la línea secuente, el sequent tip line, o sea, que la línea secuente, siempre se va a calcular estas alturas secuentes para un perfil súper crítico, súper crítico. Cada perfil súper crítico que ustedes tengan tiene que tener sus alturas secuentes, ¿no? Sabemos que la altura secuente es las alturas cuyas fuerzas específicas son iguales, ¿no? Eso estaba en el libro del Ponce, pero bueno, o lo vemos, sí, para que entiendan mejor, ¿saben? Porque si no, uy, ya, que entiendan mejorcito esta parte, que no quiero que se rayen con absolutamente nada. Quiero que esté súper claro porque es que la parte teórica acá es súper, súper importante. Si no entienden bien eso, no van a hacerlo mecánicamente y es muy, 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 muy probable que se confundan. Acá está. Miren, acá está justamente lo que les decía, ¿no? Las alturas secuentes son aquellas que tienen la misma energía, digo, la misma fuerza específica, ¿no? Y las alturas alternas son aquellas que tienen las mismas energías. Esto no nos interesa mucho ahorita, ¿no? Pero ahorita lo que nos importa son las alturas secuentes, que son las alturas en las cuales va a tener la misma fuerza específica. Por eso es que nosotros es menester encontrar las alturas secuentes de nuestra curva supercrítica. Ay, pinche Zoom, tenemos 10 minutos. Sí, acabamos. Ver. Dicho esto, entonces, normalmente no es tan reflejo espejo. Es que, a ver, para graficar, porque lo primero que les he dicho, ¿no? Que lo primero que tienen que hacer es graficarse todos los perfiles, los posibles perfiles que existan, incluyendo los perfiles secuentes, como este de acá. Y para graficarse eso, no es tan reflejo espejo, no se da tanto así como un reflejo completamente espejo. Esto no va a ser igual que esto, pero se va a acercar un chingo. Van a ver en el Excel, se va a acercar un montón. No es igual, pero es muy parecido. Así que para graficar nosotros y la gráfica que hacemos inicialmente, sí podemos tomar esa idea, ¿no? De que es un reflejo espejo. Por lo tanto, para cada secuente que tengamos, para cada supercrítica que tengamos, le hacemos un perfil que sea igualito, pero al otro lado, ¿no? Y allá donde se intersecte con nuestro perfil subcrítico, se va a dar el resalto hidráulico, ¿no? Repito, el resalto hidráulico se va a dar donde el perfil subcrítico se intersecte con el perfil secuente. En esa intersección es que se va a dar el resalto hidráulico. Ahora sí, volvemos a esto de acá. Tenemos 3 tramos. Esta también es una M, ¿no? Tenemos 2 M's y una S. 2 M's, pero diferentes, con diferentes pendientes, ambas pero suaves. Y pues no tenemos condición de borde impuesta, ni aguas arriba ni aguas abajo, ninguna de las dos. Por lo tanto, teorema de Jagger, ¿no? Primera sección del canal, altura crítica como condición de borde para esta S2, perfil supercrítico, ¿no? Entonces, primera sección para un perfil supercrítico, partimos de la altura crítica y tendemos a llegar de forma asintótica a la normal. Terminamos el tramo y cuando acá, esta alturita con la que lleguemos va a funcionar como condición de borde para el siguiente tramo. Entonces, partimos el cálculo de acá y tendemos a llegar llegar de forma perpendicular a la altura crítica, ¿sí?
Bien, esas para las supercríticas. Para las subcríticas, aquí abajo, no tenemos condición de borde, por lo tanto, se formaría una M2. Esta M2 es un perfil subcrítico. Última sección del canal, según teorema de Jagger, tomamos como punto de partida condición de borde en la última sección de nuestro canalito y tendemos a llegar de forma asintótica a la normal. Este punto, esta altura con la que llegamos acá, va a servir de condición de borde para esta M2. Partimos el cálculo de acá y tendemos a llegar, fíjense que aquí es una altura normal. Esta sigue siendo una altura normal. Por lo tanto, sabemos que si partimos de acá, va a tender a llegar a la altura normal de forma asintótica. No se va a ir hacia la crítica, no va a pasar eso, sino que va a pasar hacia la normal de forma asintótica. Partimos de acá y asintóticamente hacia la normal. Y con eso, bueno, acá llegamos, con esta alturita, llegamos a esta frontera de los tramos y también nos va a servir como condición de borde para nuestra S1. Por lo tanto, de acá partimos y tendemos a llegar de forma perpendicular a la crítica, ¿no? Porque arriba no tenemos ninguna normal. Por lo tanto, de forma perpendicular a la crítica. Partiendo de acá, de la altura con la que llegamos a esta frontera para la S1. Perfecto, entonces ya tenemos nuestros posibles perfiles de flujo. Ahora tenemos que graficar las alturas secuentes. El perfil secuente se va a dar más o menos como un reflejo espejo de nuestro perfil crítico, ¿no? De todas las críticas. Las críticas acá son, las supercríticas, mejor dicho, son la S2 y la M3. Entonces, de acá, como un reflejo espejo, ya saben que no se da así, tal cual, pero se acerca, digamos. Y va a ir más o menos hasta acá. Y de este M3 también su perfil secuente, como un reflejo espejo más o menos, vale para graficar, y se va a dar acá. Entonces, allá donde se intersecte con nuestro perfil subcrítico, miren, acá se está intersectando, más o menos casi acabando la M2, por acá, aquí se intersecta. Entonces, en esta intersección, justo acá, es en la cual se va a dar nuestro resalto hidráulico, que vamos a hacer un poco más de oscurito. Entonces, el perfil real que se va a dar en la naturaleza va a ser el siguiente. Va a venir por la S2. En este punto donde tenemos esta intersección, va a resaltar. Va a haber un resalto hidráulico y va a tomar la M2. Y de la M2 se va a continuar con esta otra M2. Y acá vamos a tener una caidita hidráulica, ¿no? Aquí cae el agua. Listo. Entonces eso es lo que se va a dar en la realidad, ¿no? Este es el perfil real de nuestro flujo, con el resalto incluido. Y entonces esto tiene que estar súper claro antes de empezar cualquier cálculo. Y pues vamos a resolver, creo que es lo mismo. Déjenme ver. Tengo aquí un examencito pasado. Exámenes pasados del segundo parcial. Es difícil de encontrar el doctor. No hay. Pero aquí tengo un ejercicio. Sí. Sí, vamos a hacer. Es una SMIS. Entonces, ahorita que acabe, bueno, ahorita aquí vamos a quedar esta parte. Ahorita mismo les voy a enviar otro link. Y ya en esta segunda parte vamos a practicar los posibles perfiles de flujo, que es en realidad lo que te pide eso en este examen. Graficar todos los perfiles de flujo acá, aplicando justamente el teorema de Jagger. Y hacemos creo que también vamos a hacer el 4 de su práctica, porque me parece fantástico también. Y el examen que di yo, eso también vamos a hacer. Y ya después de eso, ya que dominemos bien esta parte que es fundamental, vamos a empezar a calcular, ¿no?
Entonces, ahorita mismo les voy a enviar otro link. Denme un minuto.